De historias de amor habíamos Ay, dicho la cierto. semana pasada. Vamos Ay, al saquen clásico. los pochoclos. Vamos al clásico. Sí, poníamos re bajón, ¿no? Hablando del FMI, del pacto Roca Runciman, de la Baring Brothers. Estábamos todas para cosas malas. Estábamos para pegarnos un tiro en los pies. Saquen los pochoclos. Saquemos los pochoclos, saquemos una que es muy conocida. Esta yo creo que gente la debe haber escuchado, si son fieles oyentes de Radio Ciudad Luján. La hemos charlado también incluso en las columnas de la mañana, pero a mí la que más me gusta de estas, tiene un final no tan lindo, pero la forma en que se conocieron, en esto de pensar que generalmente cuando uno habla de la época colonial o incluso la época pasada, la edad antigua, la edad media, generalmente los matrimonios eran arreglos. Claro. ¿Cómo arrancan los matrimonios de las clases altas? Eran arreglos políticos. Claro, porque a mí me convenía que mi hija se emparente con determinada familia, Claro. por un interés mío. Exacto. Entonces, en hijito varón, tuki. Interés económico, interés de tierra sobre todo, Ah. es un ducado con una condesa, entonces Claro. teníamos ahí, nos aseguramos que el hijo, a ver, los reyes católicos de España, los reyes católicos de España se dieron 2 veces en su vida para tener hijos. Bueno, tuvieron algunos más, 7 veces, a ver. Pero no, 2 veces se vieron antes de casarse, eso es lo que, Claro. ahí me refiero bien. Se vieron 2 veces, no se conocían, eran 2 reyes que había que emparentarlos entre sí para unir España, para unir Claro. el reino de Castilla y el reino de Aragón. Los reyes católicos, Fernando VII y Isabel, se vieron muy pocas veces en su vida, simplemente es más, vivían después en sus castillos. Se encontraban, tenían un hijo, después uno se iba a Aragón, el otro se iba a Castilla y así, ¿no? Entonces eso significaba que el hijo primogénito iba a ser el rey de una España unificada. Eso pasó y viene pasando desde la época antigua. En la época colonial nuestra también se arreglaban los linajes familiares, se arreglaban un poco la cuestión de herencia. Me voy más acá, la inmigración. La inmigración italo-albanesa fue muy conocida, la que se instala en el barrio El Quinto, la República del Quinto. La República porque eran republicanos, ellos querían que Italia sea una república, no una monarquía, por eso la República del Quinto, ¿no? El Quinto porque era el cuartel quinto. Pero fue como un bastión italiano muy fuerte, italo-albanés, en donde hubo muchos casamientos entre primos, entre sí, para mantener el vocablo, el linaje, Muy santiagueño todo. Sí, No. bueno, también. Pero bueno, hubo otros que no, hubo otros que realmente se enamoraron, se casaron estando enamorados. Yo siempre pongo el ejemplo de 2, y hoy vamos a analizar quién, Mariano Moreno y Guadalupe Cuenca, y Juan Manuel de Rosas con Encarnación Escurra. Ellos eligieron, además pelearon para casarse, pelearon para que sus familias acepten esta unión. Está por ahí contrapuesto a los intereses de la familia. Miren, en el caso de Guadalupe Cuenca estaba destinada a monja. Ah. Es decir, ella iba a ser monja y sacarla de un convento para casarse era como mucho, porque las familias también, clase media, incluso no voy a hablar de una clase alta, miren, un ejemplo, la familia Belgrano de nuestro prócer, Manuel José Joaquín del Corazón Belgrano y González. 11 hijos que uno estaba destinado para ser cura, otro estaba destinado para ser economista, otro estaba destinado para ser militar, es decir, tu linaje familiar necesitaba que tus padres te elijan qué ibas a hacer. Claro. Entonces, en el caso de Guadalupe, a Guadalupe le tocó ser monja dentro de todo su espectro familiar. También las monjas eran solteronas. Vieron que cuando había una solterona, tenía 2 solteronas. Horrible lo que voy a decir. Sí. Lo estoy diciendo a modo pero siglo sí, XXI. no, era así. Las solteronas, ¿vieron esa frase que dice para vestir santos? Se va a quedar para vestir santos. Bueno, ¿qué era eso de vestir santos? A la solterona que había fracasado o tenía un casamiento y ese casamiento no se pudo llevar adelante por X motivo, pobre chica, quedaba estigmatizada. Entonces era la tía solterona y era la futura tía que iba a vestir santos, es decir, en fechas como la de Pascua que estamos transitando ahora, era la que se encargaba de ir a vestir los santos, de acomodar los altares de las iglesias, por Claro. eso el vestir santos, ¿no? Claro. El chocolate por la noticia se los conté alguna Sí. vez, sí, 20 veces, ya robó. Sí. Bueno, pero el público se renueva. No mira el caso, vamos con este. No, el vestir santos es eso. Sí, para vestir santos. Había una serie que se llamaba Para vestir santos. Que además estamos hablando de capaz que una chica de 25 años. Claro, totalmente. Tenías Sí. 25 años, no estabas casada, esta es para vestir santos. Para vestir santo No era o... que era una señora que ya decidió. No, o incluso el vestir santo si era muy molesta en la casa porque era un gasto, la mandaban a un convento, no para ser monja, sino para orar, para recluirse de alguna forma. Sino también había las chicas, una de las chicas tenía que estar destinada a la religión, a Claro. monja. Pero bueno, la de vestir santos viene por ese lado. En el caso de Guadalupe Cuenca, esposa de Mariano Moreno, vamos a repasar un poquito mínimamente quién fue Mariano Moreno,
calles, plazas bien merecidas. Ahí tenemos uno que se merece la plaza, se merece la calle, se merece todo este muchacho, la verdad. Mariano Moreno fue un abogado que se recibe de abogado en Chuquisaca, en lo que es la actual Bolivia, en la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, que iban las familias que no eran tan adineradas, porque si vos eras adinerado te mandaban a estudiar a Europa abogacía. Claro. Si vos buscabas una corriente muy teológica, muy religiosa, muy católica, ibas a Córdoba, a la Universidad de Córdoba, acá en la Córdoba nuestra, ¿no? Sí. Chuquisaca era por ahí una más revoltosa, era una revolución que estaba una universidad que estaba en el Alto Perú y que a poquitas cuadras ahí muy cerca se podía observar, dicho por Monteagudo, por Mariano Moreno, la explotación indígena. Entonces, muchos jacobinos que, a ver, cuando uno dice jacobinos, pensemos en la Revolución Francesa, esa revolución de 1789, que 1779, siempre me equivoco, bueno, ahora lo chequeamos. El historiador no se acuerda, lo sabe, que me estoy poniendo viejo. No, pero bueno, con toda la información que tiene en la cabeza. Bueno, la Revolución Francesa, que viene a hablar de fraternidad, libertad, equidad, igualdad. Bueno, Chuquisaca era un bastión un poco de ciertos revolucionarios, o que iban a ser revolucionarios, que pensaban y tenían un ideal de romper el esquema colonial, ¿no? Ajá. Y ahí fue Mariano Moreno a estudiar. Claro. Mariano Moreno aparece en 1804, es un porteño de una familia no tan adinerada, sino una clase media, podemos nombrarlo de esa forma, que hizo un esfuerzo tremendo para que Mariano Moreno vaya a estudiar a Chuquisaca, que incluso en su viaje Mariano Moreno tiene dolencias, se enferma a la altura de Córdoba, llega a Jujuy con prácticamente no puede caminar, se ingiere una comida que tiene un virus, entonces el medio que lo postra, la sufrió mucho en ese viaje solo, además un chico de 17 años que va a estudiar a Chuquisaca, imaginémonos, también era una sierra, era algo nuevo, cruzar un río era algo nuevo, era todo nuevo, ¿no? Para un viajante de este tipo. La cuestión es que Mariano Moreno hace una linda carrera de abogacía, se convierte en uno de los abogados más importantes de Chuquisaca, y en una de sus tardes libres sale a caminar y en una mercería ve un retrato, un camafeo que le llaman a esos retratos que eran pintados a mano. Era un retrato muy chiquitito pintado a mano en una de las esquinas de una especie de vidriera, y él dice, le gusta ese dibujo, no digo que se enamora perdidamente del dibujo, pero dice, che, esta dama existirá. Y le pregunta, entra a la mercería y le pregunta al dueño, ¿quién es esta mujer? A ver, ¿por qué lo pregunta? No es una cuestión de, este está loco, vio una imagen. No, porque las chicas generalmente posaban para esos cuadros. Esa era una cosa muy común, que las mujeres posen para los camafeos, ¿no? Es decir, sería un artículo nuevo, venía un artículo de un peinetón, vamos a suponer un abanico que venía de Inglaterra, las chicas posaban con el abanico, se ganaban unos pesos y con eso podían quizá ayudar en la casa, o las familias las ponían también, las destinaban para esas cosas. La cuestión es que él pregunta quién es esta chica y el tipo le dice, Guadalupe Cuenca, es la familia Cuenca, una familia bastante acomodada de Chuquisaca. Va a la casa acá, un caradura total. Mariano Moreno golpea la puerta, atiende claro, ¡señora! Ahí. Me parece la de Camafeo. ¿Puede salir la nena a jugar? Claro, ¿quién es esta chica? Bueno, sí, pudo haber sido algo así, Dice que fue muy caradura, a golpear, a preguntar quién es, y le dicen, no, bueno, pero mi hija está en el convento tanto. Ya estaba en el convento, va al convento. No. Un insistidor Mariano. Total, claro, Mariano, con un cuadrito, vio. A ver, esto lo estamos contando muy... Sí. Quizá la haya visto bueno, antes, ¿no? Vamos, también, sí. Mariano. Pero quizá la haya visto, se la haya cruzado y el camafeo la recordó, ¿no? Vamos a ponerlo en un lugar, porque la historia generalmente en estas cosas está muy contada como un cuento. Claro. Y uno puede decir, quizás se hayan cruzado, quizás hayan salido alguna vez y él perdió el rastro, vaya a saber. Bueno, la cuestión es que la historia oficial nos cuenta esto, bueno, que el tipo golpeó primero la casa, fue al convento, un despelote total hasta que le dijo, estoy profundamente enamorado. Ella se enamora perdidamente de Mariano Moreno también. Son dos personas que los conocían cuando vuelven a Buenos Aires, hacían paseos por la Alameda de Buenos Aires, siempre iban tomados de la mano, tomados de un brazo. Él la atendía constantemente con alguna flor, con algún regalo, como que tenían una vida muy apasionada, muy amorosa, muy enamorados los dos. Mariano Moreno tiene que abandonar Chuquisaca, se tiene que volver a Buenos Aires,
Porque bueno, hizo algunos despelotes allá, ¿no? Se plantó ante un régimen colonial, se plantó ante la explotación indígena, se convierte en abogado de los pobres. El abogado de los pobres significaba pelear por los derechos de los indígenas, de los esclavos. Entonces él denuncia con Bernardo Monteagudo y con Juan José Castelli, tremendos hombres de lo que va a ser la revolución de 1810. Ellos denuncian todos los atropellos, toda la explotación, todo lo ilegal que era el Cerro de Potosí. Bueno, la cuestión es que vino el virrey y le dijo, muchachos, ustedes son porteños, ¿no? Bueno, no los queremos acá, ¿eh? No, llévate al liero este. Querés revolucionar, anda al Río de la Plata, de donde venís, revolucionar ahí, pero yo lo cuento en buenas maneras. Tuvo amenazas, tuvo persecuciones, ataques en la prensa. La verdad la pasan muy mal después de haber Mariano Moreno, Castelli y Monteagudo, al tal punto que Bernardo Monteagudo tomó prisionero porque era el afro. Como era adentro, ¿no? Monteagudo estuvo prisionero. A este deportalo y al negrito mételo en cana. Había que ejemplificar. Y la ejemplificación era esa, el afro, tal cual. Cualquier comparación con la realidad actual. Es triste, ¿no? Pero bueno, es un poco así. Al morocho mételo en cana y el otro deportalo. A los otros dos lo largamos. Mándalo a la casa. Después lo bueno es que Castelli y Monteagudo se reencuentran en el Alto Perú, que hacen esa revolución de 1811, pero bueno, ya le vamos a contar, va a ser en otro momento que lo voy a contar. La cuestión es que, bueno, Moreno viene con Guadalupe, la familia Guadalupe no quería saber nada que Guadalupe se venga a Buenos Aires, pero bueno, estaban casados y tenían un hijo. ¿Sí? Se casaron allá. Se casan en Chuquisaca, tienen un hijo, Marianito, lo traen, se viene la familia, una familia de 3, y ahí Mariano Moreno empieza, primero la pasa bastante mal, en el sentido de no encontrar trabajo, es un abogado donde empieza a conectarse ya con círculos, después de las invasiones inglesas, con los círculos más revolucionarios de Buenos Aires, empieza junto con Castelli y con Belgrano a tener una especie de estudio propio, empiezan a tomar casos como los que eran como los que tomaban allá en Chuquisaca. La diferencia que en Buenos Aires por ahí la esclavitud era más de orden de caseros, de amas de casa. En el Alto Perú fue explotación, fue directamente venta y explotación y castigos y trabajo forzado sobre todo, ¿no? Bueno, la cosa es que Moreno se va a convertir en uno de los artífices de la Revolución del 10. Para el 25 de mayo tiene un perfil bajo, incluso el orador es Castelli. El Belgrano es el que incita con Domingo French y Beruti a la movilización de las masas que toman la plaza Mayor, que hoy es la Plaza de Mayo, ¿no? Uh-huh. La cuestión es que todos veían a Moreno como un gran pensador, como un tipo que ya había traducido del francés al español el contrato social, que había leído a Voltaire, a Rousseau, que se había preparado mucho en orden económico, sobre todo. La Revolución de Mayo necesita un economista. Belgrano lo había sido en el Secretariado de Comercio, pero acá hay un teórico que te viene a decir con todas las letras, bueno, sí, para que esta revolución funcione, ¿qué hay que hacer? Repartir la tierra. Tenemos grandes extensiones de tierra, bueno, vamos a tratar que es su plan de operaciones, ¿no? El plan de operaciones de Mariano Moreno. La cuestión es que Mariano Moreno, cuando le dan se convierte en el secretario de gobierno de esa primera junta, lleva adelante unas reformas muy jugadas que para la época se veían muy complejas, ¿no? Sobre todo para los sectores conservadores de Buenos Aires, con Cornelio Saavedra a la cabeza, Bernardino Rivadavia, etcétera, ¿no? Mariano Moreno, vamos a resumirlo, porque acá es la historia de amor, no estamos hablando de lo que fue en sí. Les decía, esos paseos Guadalupe los tienen que empezar a cortar porque también empiezan a recibir amenazas. Ella está muy asustada por cómo criar a su hijo, no ven un porvenir muy, muy decidido en que por ser jugados en proteger a los que menos tienen, la pasan bastante complicadas. Mariano Moreno termina renunciando a la primera junta y aparece una misión diplomática a Inglaterra para comprar armas para el ejército del norte. Y ahí Mariano Moreno se embarca con su hermano Manuel y con Tomás Guido. Tomás Guido era su secretario, Tomás Guido después va a ser secretario de San Martín también, o sea, fue una persona que estuvo cerca de los grandes, ¿no? Antes de partir, cuando están prácticamente subiéndose al barco, Mariano Moreno empieza a tener, no se siente bien, se siente muy bajoneado. Dicen que muchos de ese bajón es de dejar de lado a su esposa, claro, con su hijo solos, pero no por el hecho también de sentirse que los va a extrañar, sino por el hecho de que qué les puede pasar, ¿no? Hasta incluso dicen que Mariano Moreno no le quedó otra que aceptar esta misión diplomática porque estaba amenazado de muerte por el sector saavedrista, ¿no? La cosa es que antes de subir al barco le mira a su hermano, a Manuel Moreno, y le dice algo funesto se avecina en este viaje. Ya es medio como que se la ve venir.
Durante muchos años nos dijeron que si una ingesta lo hizo que falleciera en alta mar, que ya se subió al barco descompuesto. Hoy sabemos que el capitán del barco de bandera inglesa le suministró veneno para caballos, que le dieron mucho veneno, como un arsénico que le quema las venas, lo quema por dentro, que antes de morir, teóricamente, de manera muy romántica, dice que se siente mal, que piensa en Guadalupe. Fallece en alta mar y Mariano Moreno, el gran prócer argentino, es tirado al mar con una bandera inglesa. Si hay injusticias, sí. Porque el barco era inglés. Cornelio Saavedra ya sabía de esta movida, e incluso cuando se entera de la muerte de Mariano Moreno dice, hacía falta tanto ardor, tanto calor, era una persona con tanto ardor y tanto calor en las venas. No, en realidad está diciendo lo maté con arsénico, claro, que te quema las venas, ¿no? ¿No es la famosa frase, hace falta tanta agua para apagar tanto fuego? Esa es. La frase es como vos dijiste, pero bueno, el sentido, la metáfora viene por ahí. Bueno, Guadalupe sola no sabe de la muerte de su esposo, porque los viajes son 6 a 8 meses, claro, y empieza a escribir cartas. 8 cartas se escribe, rogándole que se cuide, que lo extraña. La última carta es muy sentida porque no recibe contestación de Mariano Moreno. Y antes de partir, ella recibe en una caja un traje de luto. O sea que la amenazan a ella también. Y eso le provoca una consternación tan grande que escribía cartas todo el tiempo para que le lleguen en Londres, que era donde iba a ser la misión diplomática, a Mariano Moreno. La última carta es tomada con un profundo amor, hasta incluso le reprocha, si estás con una inglesa, como que te vas a arrepentir, porque no recibe contestación de su marido. Una pareja que todo el tiempo se están queriendo y ella hasta fantasea con eso, e incluso le llega a poner, les insisto, la 8ª carta es un documento histórico y se toma como un documento histórico porque ella le cuenta todo lo que está pasando en Buenos Aires con su sector político, claro, que a este lo destinaron a Mendoza, que al otro lo destinaron a tal lado. La cuestión es que se entera mucho tiempo después que Mariano Moreno había fallecido a los pocos meses de salir, que sus cartas nunca habían llegado a su esposo, el que le tiene que dar la triste noticia a su cuñado, Manuel Moreno. Ella vive hasta 1854, tiene que rogarle al primer triunvirato que le pague una pensión, porque el primer triunvirato, como dominado por Rivadavia, todo lo que era Mariano Moreno era basura, era porquería, no le pagan una mínima pensión a la señora sola con un nene. Su hijo fue el hijo de Mariano Moreno fue uno de los agrimensores más importantes de la provincia de Buenos Aires, e incluso participó en la guerra del Brasil, llegó a ser militar de corte unitario, pero que recordando siempre la figura de su padre, toma un poco es el que hereda la biblioteca, incluso heredar una biblioteca era como que heredabas mucha, ¿no? Era como una herencia muy importante. Lamentablemente Guadalupe nunca se enteró que su esposo había fallecido en alta mar. Le escribe 8 cartas, que esas cartas están en el Archivo General de la Nación y que son parte de entender el 1810-1811, en donde el sector morenista es desplazado para que el sector conservador de Saavedra triunfe con el de Anfunes, con Bernardino Rivadavia, y que esas cartas están sentidas de amor. Esto es lo que vamos a ir tocando a partir de ahora. Se viene una saga de historias de amor, la que viene es más divertida. Bueno. La que viene es más divertida. Sí, porque esta pobre, es como una novela que terminó mal. Termina mal, sí, termina trágica. La que viene es Juan Manuel de Rosas y Encarnación Escurra. 2 personalidades de poder de la provincia de Buenos Aires, porque Juan Manuel de Rosas, si no tuvo una Encarnación Escurra al lado, yo no creo que haya sido hasta 1838 que fallece Encarnación, ese gran, para algunos gran, para otros muy discutido, gobernador de la provincia con mucho poder. Mucho del poder oculto de Juan Manuel de Rosas, su esposa, manejando los hilos políticos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ese adelanto del próximo capítulo. Eso es lo que viene. Bien, linda historia de amor, linda historia de amor también. Bueno, hoy en día cuestionaríamos la frase, pero en ese momento aplicaba detrás de gran hombre y una gran mujer. Sí, totalmente. Y lamentablemente como... decir, ¿por qué detrás? Al lado. Claro, no, bueno, pero sí, al lado incluso adelante también. Sí. Pero no, lamentablemente siempre lo digo, la historia que nos han contado fue muy machista, como que no existieron mujeres, claro, o tenían un papel secundario, y realmente han tenido un papel primordial, han estado al lado. Después no es una historia de amor, pero la historia de los hermanos Güemes, hoy estamos diciendo por suerte los hermanos Güemes, sin desmerecer lo que fue Martín Miguel de Güemes, obviamente, claro, ¿no? Pero si no estaba Machaca al lado, Macacha al lado, digo bien, su hermana
también una mujer de manejar poder político, de manejar cuestiones que tienen que ver con la revolución en el Alto Perú y en Salta, de Salta para lo que es el norte. Las mujeres estuvieron muy presentes en la historia, ¿eh? Sí, bueno, yo le quiero comprar a Agustina dentro de un par de años, cuando ya empecé a leer, Mujeres Insolentes de la Historia. Está muy bueno, sí, está muy bueno, yo lo tengo. Es un libraco interesante, lindo. Pero resalta mucho el papel femenino, el papel de las mujeres con nombre y apellido, porque uno puede decir, bueno, sí, la mujer estuvo, pero no estamos dando nombre y apellido, y también por ahí sigue siendo injusto porque uno habla de las mujeres trascendentales que bien ganado tuvieron su lugar, pero también hubo mujeres esclavas, mujeres indígenas, mujeres de lo que se llama el bajo pueblo, pero no porque estén debajo de nadie, sino por una forma de caracterizar a las clases populares, que fueron importantísimas y que estuvieron y que tuvieron nombre y apellido, pero que durante muchos años, y lamentablemente estamos volviendo un poco a eso, últimamente yo estoy notando que estamos dando retrocesos muy grandes en cómo contamos la historia, pero bueno, vamos a seguir tratando de poner granito de arena de este lado para concientizar y discutir, sobre todo, y tiene la verdad en esto. Acá hay que discutir. Fede, muchísimas gracias como siempre. No, al contrario, impecable. Un placer.